Venga, seguimos con el temario de peones, Ayuntamiento de Sevilla. Estamos en acodos. El acodo es una forma de obtener nuevas plantas, favoreciendo el desarrollo de raíces en las ramas o los tallos de una planta antes de ser separado de la misma. Una vez que ha enraizado, se separa, obteniéndose otra planta independiente, que vivirá con sus propias raíces. Hay diferentes tipos de acodo: acodo simple, acodo múltiple o en serpentina, acodo aéreo, acodo en montículo, acodo de punta. Veamos los tres más empleados en jardinería: acodo simple, múltiple y aéreo. Acodo simple o común. Se suele llevar a cabo en primavera. Se elige un vástago largo y flexible. Se le hace un corte en la zona a curvar por la cara de abajo. Esta zona del corte irá enterrada. Se impregna el corte o el anillo con hormonas de enraizamiento. Se arquea la rama hasta enterrarla, fijándola con una horquilla, dejando fuera y entutorado, colocar un apoyo para que crezca recto, el extremo de la misma. Cuando emite raíces, se podrá separar la rama con sus nuevas raíces de la planta madre. Acodo múltiple compuesto en serpentina o serpentario. Se realiza como el acodo simple con los mismos principios, pero enterrando la rama en varios puntos en vez de en uno solo. En esta forma se pueden tener varias plantas nuevas de una sola rama. Es importante que cada porción de tallo que no esté cubierta de tierra tenga una hoja y una yema. Así podrá crecer y producir savia nutritiva. Una vez enraizados, se corta cada porción y se obtienen varias plantas. Acodo aéreo. En este caso no se baja la rama al suelo, sino que se propicia la aparición de raíces en ella sin la necesidad de doblarla. Se hacen unos cortes para retirar un trozo de corteza de la rama elegida, teniendo en cuenta de dejar al menos una yema por encima del corte. A la zona descortezada se le pueden aplicar hormonas de enraizamiento. Sobre la rama descortezada se pone un puñado de musgo o turba, que se envuelve con una lámina de plástico atado con una cuerda por encima y por debajo del corte. Por último, se cubre todo con papel, quedando así aislado del sol y la luz. En un acodado resulta fundamental que no entre luz en las partes en que se desea se formen raíces. En cuanto las raíces rodeen al plástico por dentro, es el momento de separar el acodo de la planta madre con un corte limpio justo por debajo de las raíces. 3. Injertos. Es el método de multiplicación más complejo. Consiste en injertar una pequeña porción de una planta en otra, patrón, para que se desarrolle y crezca a partir de ella. Para que tenga éxito, se debe producir una unión muy estrecha entre los tejidos conductores de savia de cada una. En general, cuanto más parecidas botánicamente sean ambas de la misma familia, más posibilidades habrá de que la unión se logre. Los injertos se realizan en momentos de actividad vegetativa de la planta, tanto de la púa como del patrón. Existen distintos tipos de injerto. A. Injertos de púa. Se injerta sobre el patrón una púa, es decir, un trozo de tallo o rama con una o varias yemas, sacado de la planta que se quiere multiplicar. Hay varias modalidades: injerto inglés o de lengüeta. Este tipo de injerto se hace en tallos finos. Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, debiendo quedar en contacto los tejidos conductores de savia de ambos. Este es el secreto. Se amarra bien con rafia y se encera todo para protegerlo de la desecación. Injerto de tocón de rama. La púa debe contener 2 o 3 yemas. Se hace sobre el patrón un corte inclinado profundizando hasta 1/3 o la mitad del grosor de la rama.
Se inserta inclinada, procurando que queden en contacto los tejidos conductores de savia de ambos. Se ata firmemente con rafia o con una cinta especial para injertos y se encera. Injerto de hendidura doble. Es uno de los tipos de injerto más antiguos y de uso más amplio. Se utiliza para cambiar de variedad o para rejuvenecer árboles. Se practica sobre troncos de árboles pequeños o ramas de árboles grandes. Se preparan dos púas haciéndoles un bisel por ambos lados. Se injertan en el tocón una a cada lado de la hendidura. Se ata y encera todo con pasta selladora. Injerto de corteza o de corona. Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento. Injerto de puente. Es un tipo especial de injerto que se usa para reparar la corteza lesionada de un tronco. B. Injertos de yema. Son muy empleados por su sencillez. Lo que se injerta sobre el patrón es una yema. Estos injertos no es necesario encerarlos. Modalidades: injerto de escudete o injerto de yema en T. Aquí está la corte en T del patrón, inserción de la yema, atado de la yema. Es la modalidad más utilizada, sobre todo en árboles frutales. Consiste en coger una yema con su corteza correspondiente en forma de escudo e introducirla bajo los labios de la corteza del patrón, que se han levantado mediante una incisión en forma de T. Injerto de parche. Extracción de la yema, patrón, inserción. Es más lento y difícil que el injerto de yema en T. Se extrae del patrón un pequeño parche rectangular de corteza y se injerta la yema, extraída junto con un trozo de corteza de las mismas dimensiones. Se ata con cinta de injertos o rafia. Del contacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el prendimiento. No es necesario encerarlo ni ningún injerto de yema. Injerto de aproximación. Este es un tipo especial, ya que lo que se injerta no es ni una púa ni una yema. Algunos autores lo encuadran dentro de los injertos de púa. Consiste en soldar dos ramas y se hace a partir de dos plantas enteras. Tienen que estar plantadas cerca una de otra. La clave del injerto es que queden en contacto los tejidos conductores de savia de ambas ramas. Se ata y se cubre todo con cera de injertar. Una vez se ha producido la unión entre las dos plantas, se corta por encima de la unión la planta que no queremos que forme el tronco y las ramas, sino que aporte únicamente sus raíces. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!